Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo les está Buenas yendo? noches, ¿Todo bien? doctora, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Estamos todo bien? Tal vez alguien que no participó en la video colaboración. Buenas noches, dicen. Hola, Laura. ¿Alguien que no participó en la video colaboración? ¿Todos participaron? Ya, bueno, me asumo que sí. Voy a dictar la clase Buenas del día de hoy, noches. ¿ya? Ya. Señores estudiantes, bueno, hemos avanzado ya la semana 5 correspondiente del 6 al 12 de mayo. En esta semana vamos a tratar sobre la unidad 3 de los métodos jurídicos, segunda parte. Como una breve recordatorio de lo que fue la semana pasada de los métodos de interpretación de la ley, que nos consagra también como el derecho exclusivo para interpretar nuestra ley. Se utilizan también métodos más acertados para alcanzar los fines, ¿no es cierto? En esta semana corresponde analizar los métodos de interpretación del derecho y los métodos de creación legislativa del derecho, ¿ya? Entonces, vamos a revisar en breves rasgos como segunda parte de los métodos jurídicos, donde corresponde al método que depende del ordenamiento interno de cada país, que son de suma importancia en su formación profesional, chicos. En el método de integración del derecho tenemos las lagunas. En cuanto a las lagunas, vamos que el juez, al no poder dejar de fallar en pretexto silencio o oscuridad o insuficiencia de la ley, nosotros que puede incurrir en responsabilidad por denegación de justicia también, que surge también en la necesidad de llenar esa laguna. Para la escuela de la exegesis no existen lagunas, según Valencia Sea, Arturo Valencia Sea, que fue un jurista y catedrático del derecho civil colombiano en el siglo XX, a través de sus obras y las enseñanzas universitarias que modificó los paradigmas tradicionales del derecho civil. En ella existen 4 tendencias actualmente sobre el procedimiento de emplearse para colocar los vacíos de la ley. En en el método de la exegesis, tenemos las lagunas de la ley que deben llenarse por medio del procedimiento análogo. También las lagunas de la ley deben llenarse creando libremente del derecho. Las lagunas de la ley también deben de llenarse acudiendo en el primer lugar a la analogía. Con esto, ¿qué puedo decir? Esto sostiene en colmar estas lagunas que deben acudirse a la analogía y la aplicación de los principios y reglas generales del derecho. En la integración del derecho colombiano, Valencia Sea, lo que estoy explicando es un resumen de lo que tiene que ver con el libro base. La legislación colombiana, según Valencia Sea, reconoce expresamente la existencia de las lagunas que indican los jueces el procedimiento que deben seguir, dicta reglas generales también y la aplicación en las leyes dentro del año de 1887. Existen 3 medios para llenar las lagunas de la ley, que son la costumbre, la analogía y las reglas generales. En la costumbre tenemos que esta regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniforme también públicas y literadas en la sociedad donde existen sin intervención del legislador. O sea, la costumbre que se considera como norma jurídica debe llenar según las exigencias. Que la costumbre no sea también contra lege. O sea, esto significa que la costumbre no debe de contrariar la ley directamente ni indirectamente, cualquiera que sea su naturaleza de esto, sea imperativa, taxativa o dispositiva.
La pluralidad también de esta práctica, este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiterados, repetidos por un largo espacio de tiempo. En estas prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, esto quiere decir que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. En la publicidad de las prácticas constituyen la costumbre que deben de ser públicas, esto para que sean conocidas suficientemente por las personas que forman parte del grupo social. Generalidad de las prácticas. Esta consiste vuelta como requisito en las prácticas que sean realizadas por todos los miembros del grupo social en donde se vaya a aplicar la costumbre de un determinado caso. La idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social. Es la opinión de que la costumbre debe regir en el medio social, de que se trata por ser necesaria y de que su incumplimiento o violación también acarrea una sanción jurídica. Pasamos a la analogía. La analogía, pues, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto las consecuencias jurídicas que la ley produce a otro semejante, es decir, que presenta ciertos elementos comunes con el primero, cierta identidad parcial. En las reglas generales o principios generales del derecho, el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto no encuentre solución en el derecho escrito, tampoco ni en la costumbre, ni tampoco pueda ser resuelta por analogía legis. Métodos de la creación legislativa del derecho. En los métodos de creación legislativa del derecho, vamos más allá desde el papel que tiene que ver el legislador en la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas. En esta ley, en sentido estricto, es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. O sea, vamos a analizar, indagar tres cosas. El papel del legislador en la creación de la ley. Los factores generadores también del derecho que deben de tenerse en cuenta al legislador y la técnica de redacción en las normas jurídicas. En el papel del legislador en la creación de la ley. Al papel que el legislador desempeña en la elaboración de la ley hay dos escuelas bien definidas, la del derecho natural y de gentes y la histórica. En la escuela del derecho natural y de gentes, esta escuela surgió en el siglo XVII, donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano, que descubre también un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas, el cual inspira al legislador de su labor de darse la expresión al derecho mediante ley. Hugo Grotius fue un jurista, escritor y poeta que defiende el derecho positivo llamado por el voluntario. Es que el derecho natural se concibe por otra escuela como un derecho superior de la voluntad del legislador, debiendo servir de dirección y orientación al derecho positivo. La escuela histórica. Esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto del siglo XIX, siendo sus jefes Savigny y Puccia, que figuraron juristas que se dedicaban al análisis del derecho romano. Este punto se apartó de la escuela del derecho natural, que se colocó también en el centro de la realidad social. El estudio más avanzado del derecho progresa por medio de la técnica, es decir, por la obra científica de los juristas, quienes también en la tradición nacional lo desarrollan y sistematizaron. El elemento generador del derecho, esto es por la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular, el espíritu del pueblo. A partir de la escuela histórica del derecho es dominado por la historia porque evoluciona constantemente e indefinidamente. Los factores generadores del derecho, según Lozano y Lozano, un autor que hemos estudiado anteriormente, el derecho es fundamental, dinámico, lo considera Lozano y Lozano. Esta es una perpetua formación y admite indefinidos desarrollos, es por excelencia el producto nacional de los pueblos. Los factores generadores del derecho constituyen las llamadas fuentes reales y materiales.
Estos factores son dos. Según Bonicace, jurista francés, el experimental y el razonable. ¿Cuál es el experimental? Está constituido por las aspiraciones a la armonía social, las cuales tienen su origen en el medio social y en la naturaleza permanente del hombre. En el medio social, las aspiraciones del medio social son las que suministran la materia o sustancia misma del derecho para elaborar sanamente reglas del derecho e instituciones juristas, que debe partirse ante todo de los datos reales o estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas y actuales no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan sus contornos, por lo menos constituye su medio. Se presenta un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, moral, religioso, económico y político. Por ello también ensaya distinguir en forma más simple los diversos factores generadores del derecho, teniendo en cuenta las diferentes clases de reglas que se imponen al hombre sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, las reglas religiosas, las reglas morales, las leyes económicas y el estado social. En la naturaleza permanente del hombre, tenemos que al lado de las aspiraciones del medio social, el legislador debe tener en cuenta los datos suministrados por la naturaleza permanente también del hombre. Contempla por el aspecto experimental, tal como las ciencias físicas y las morales no las presentan. Los datos de la naturaleza permanente del hombre son los que suministran el elemento fijo del derecho, en tanto que los datos suministrados por las necesidades del medio social forman las sustancias cambiante e indefinidamente en transformación del elemento experimental. El factor racional vuelta es el segundo factor generador de las reglas e instituciones jurídicas y está traducido por la noción del derecho. Su misión es inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar o controlar. En la técnica de redacción de las normas jurídicas tenemos la necesidad de la técnica en la elaboración de las leyes, las reglas técnicas de elaboración de las leyes y la aplicación de la redacción en las reglas jurídicas. En esta vamos a analizar primero la necesidad de la técnica de elaboración de las leyes. La llamada política jurídica, aquellos a quienes va dirigida, ella debe de ser aplicada e interpretada por el juez. En el caso de dificultades es necesario pues que ella sea dictada de acuerdo a las siguientes reglas técnicas. La determinación del fin de las reglas jurídicas, que este fin siempre es doble, mediato e inmediato. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico y el segundo, la satisfacción de las necesidades mostrada por el elemento experimental del derecho, estado social en toda su complejidad y también su naturaleza permanente del hombre. Los fines del ordenamiento jurídico para estos fines son los de realizar el ideal de justicia concebido por la sociedad para la cual se legisla. Para otros, vuelta es lograr la paz. Algunos piensan que el derecho es un medio para la seguridad y, en fin, para otros es el bien público temporal. Los valores del bien público son individuales, consagrados en la perfección del individuo y colectivos, sociales o comunitarios, destinados a lograr el desarrollo de la población en número y calidad, así como el espíritu de unión y sacrificio. O sea, en pocas palabras, los valores colectivos son los que se persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores tenemos los políticos que refieren al Estado. Estos valores están en servicio de los demás porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas será tanto mejor servidor cuando en el grupo fundado en este fin sea de mejor calidad. Ahora bien, entre los diversos valores humanos que encierra el bien público existe una jerarquía. La jerarquía de los valores relativos al bien público es la siguiente. Valores espirituales que comprenden los valores intelectuales y morales. Los valores materiales, por otro aspecto, la jerarquía se presenta así: primero los valores colectivos, luego los valores individuales. En la aplicación de las reglas jurídicas como parte de las técnicas de redacción de normas jurídicas, tenemos que el derecho, como toda regla de disciplina social, exige que sea aplicado a ser puesto en ejecución por medio de órganos exteriores.
¿Qué son los funcionarios y jueces? La aplicabilidad de las reglas, a saber que el derecho debe de ser suficientemente definido, no es practicable también en todo aquello que dé lugar a dudas y a controversias que son productoras de inseguridad. También los supuestos de hechos previstos en las reglas del derecho deben de ser susceptibles de prueba. Es preciso además que sea esta realización que sea aprobada, es decir, demostrada objetivamente, por ejemplo, una convicción bien respecto a la parte obligada a ejecutar en caso de discusión respecto a los órganos de la aplicación del derecho. La concentración de la materia jurídica debe procurarse que formulen de manera general la hipótesis en la redacción de las reglas jurídicas que constan de dos partes, la hipótesis y las consecuencias jurídicas. La hipótesis son, perdón, la hipótesis son los supuestos de hecho que la ley tiene en cuenta para asignarle determinadas consecuencias. Estas son obligaciones o derechos a atenderse también a las siguientes reglas. En el ejemplo del lenguaje jurídico es el empleo de un vocabulario preciso. El derecho también tiene su terminología, la cual les da precisión y claridad a los conceptos. En los hechos jurídicos de esta disposición se expresan haciendo uso de los siguientes conceptos: a causa, la legitimidad, enriquecimiento, perjuicio de otro. Y en la formulación abstracta de la regla, esta es vuelta siendo por naturaleza impersonal y permanente, que debe de ser redactada en una forma general susceptible de ser aplicada a todos los casos. Esto es todo, señores estudiantes. Tal vez para fundamentar ustedes pueden ir mucho más allá a las fuentes de investigación de la plataforma. ¿Qué tal? Voy a presentar un video en el que pueda explicarlo de mejor manera. Cualquier cosa me comunican, cualquier pregunta estoy presta a escuchar ya. A ver, voy a ponerle volumen. Bienvenido a un nuevo video de comportamiento. En este video vamos a ver una forma de interpretar las normas. En aquellos casos en los que no existe... Ya. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. Ya, por favor, me confirman si se escucha, si ven el video, por favor. En este video vamos a ver una Sí. forma de interpretar... ¿Qué tal? Sí se escucha. Bienvenido a un nuevo video de Ya, gracias. Jurídicamente. En este video vamos a ver una forma de interpretar las normas. En aquellos casos en los que Espérenme para alzar el volumen. no existe una norma aplicable al caso concreto o la hipótesis legal difiere de los hechos. En este video te voy a explicar lo que es la integración jurídica como método de interpretación de normas. Así que, comenzamos. Primero debemos saber que existe una prohibición expresa para los juzgadores en relación a que no pueden dejar de resolver un caso concreto por falta de legislación aplicable. Es decir, un conflicto puesto a resolución de un juzgador debe conducir a que éste lo analice por cualquier medio a su disposición, siendo en caso en que los que existan lagunas o vacíos jurídicos, que se puede acudir a la integración jurídica. La integración jurídica, de acuerdo a la doctrina, se basa fundamentalmente en dos métodos: la analogía y la aplicación de los principios generales del derecho. La analogía es el uso de una disposición normativa aplicable o aplicada a otras circunstancias para un caso o hechos no previstos en la ley, pero que por sus condiciones de similitud sirve de base para resolver un determinado conflicto. El mejor ejemplo respecto del uso de la analogía es cuando se invoca jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que se dio a algún precepto normativo aplicado a otro caso. Sin embargo, por las similitudes que puede compartir con otro caso concreto, sirve de forma analógica para resolver este otro caso siguiendo el mismo criterio e interpretación dada al caso previo del que emana esta jurisprudencia. Es importante también saber
cuando no es posible usar la analogía. En materia penal, por ejemplo, existe una prohibición expresa de imponer penas por analogía, lo que implica que una vez determinada la responsabilidad penal de una persona, deberá imponerse la pena que corresponde al delito cometido y no otra. Por otra parte, los principios generales del derecho se ven utilizados como métodos de interpretación todo el tiempo. Incluso su uso se puede ver en algunas tesis de jurisprudencia que los usan para resolver los casos de los que emanan. Por ejemplo, en materia familiar existen tesis en relación al derecho de convivencias de los abuelos con sus nietos. Este derecho viene derivado del principio quien puede lo más, puede lo menos, en razón de que si los abuelos pueden ejercer la patria potestad de sus nietos, bajo ciertas circunstancias, con mucha más razón podrán tener legitimación para pedir convivencias con sus nietos. Los principios generales del derecho se usan como máximas jurídicas a las que en caso de lagunas o vacíos legales pueden funcionar para integrar y armonizar las leyes y la aplicación que se dé a estas. Al respecto te recomiendo que veas la lista del canal explicando muchos de los principios generales del derecho que existen. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue... No olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente conozca y lo más importante, si Eso es. aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana. Ahí como que se cortó un poco la... Sí, ya se terminó, Sí. que ya hablaba de suscribirse. Ya, eso es todo, señores estudiantes, muchas gracias por su atención. ¿Alguna novedad, alguna pregunta? Buenas noches, soy el paralelo, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ismael, hoy en la clase compañeros, mañana tutorías. Sí, hoy es la clase, mañana tutoría. No, las tutorías puede seguir. Tengo a las 7 de la... No, yo termino aquí la clase y dejo de grabar y comenzamos con las tutorías. A ver, Carlos, tal vez, como alzaste la mano. Sí, tiene que ver algo con respecto a lo que realmente se refiere bastante al tema de la analogía y cómo se aplicaba el tema de la ley. Por ejemplo, no sé si, bueno, poniendo un caso en específico, hace unos 10, 12 años, por ejemplo, aquí en el Ecuador había un vacío legal de que no era sancionado, por ejemplo, esta aberración que es el comercio de órganos. Esto realmente, el tráfico de órganos, obviamente, para hacer una analogía, realmente lo que se sancionaba es con el código, el artículo COIP, el Código Integral Penal del artículo 91, la trata de personas. ¿Sí? O sea, utilizando esa misma analogía, bueno, como realmente no está presente una sanción específica para este tipo de delitos, obviamente se procede a la analogía de utilizar el código o el artículo 31. Se podría Así decir, es. ponerlo en... Ajá, sí, es verdad, Carlos. Es como, bueno, no, la analogía es aplicada por los jueces en materia de Claro. lagunas legales, que lo interpretan como una herramienta que otorga para superar estas lagunas como anteriormente lo analizamos. Y sí, así es, aplicando también una norma en hechos distintos que nos contempla basándose en en lo supuesto, en lo investigado y todo lo Claro. que ha recibido él como juez. Ajá, muy bien, Carlos. Muy bien. A ver, bueno, ¿alguna otra novedad, alguna otra análisis? Buenas noches, tutora. Disculpe sobre la suplementaria. Ya. En la suplementaria que dice el señor estudiante, ahorita voy a calificar, bueno, ya está calificada la videocolaboración, tengo que deshabilitar ya la videocolaboración y automáticamente se habilita la actividad suplementaria. Pero en el caso de que usted quiera participar, señor estudiante, en la videocolaboración, yo lo puedo escuchar o le activo la actividad suplementaria. Eso ya queda a decisión de usted. Bueno, muchas gracias nuevamente, señores estudiantes. Me alegra mucho tenerlos. 30 estudiantes es muy bueno. Voy a dejar de grabar y voy a empezar con las tutorías, ¿ya? Una linda noche para todos y nos vemos en las tutorías.